esta era mi casita primitiva, o sea que primero que tuve. Y vine acá porque un amigo me había invitado a venir hace rato ya, antes de que... O sea que cuando se inició, cuando se empezó a entrar primero acá. Muchas veces me entró mucha agua, viste, ya mi pared, este lado ya no tengo más pared. Tuve que remendar todo otra vez, porque yo no tenía tampoco plata para comprar otra vez de nuevo, hasta el cocotero tuve que inventar para poner. Y continúa así. Esta es la casita luchadora. Y vea la mesa lucha. Tajala se me empezó a actuar y nada que pega gube se mantener la se me empezó la tormenta. Ahí veía tereño, no hay pega y carpa. Pega gube me que pagar el hoyo cobe. Pero no ya pave la tormenta. Manda un aturo y que coja y vea el hoyo cobe. La se la recola ahí a se lo ve a ver porque a lo mejor ahí adelante hay que estamos pupe. Ya y metamos pupe a ver tanto. No, a ver mamá no se me buquean. Tecojá significa el lugar donde se va a desarrollar la vida. En nuestra administración, en la administración de don Paulino Cáceres, las viviendas están adjudicadas a la población en situación de vulnerabilidad. Que los inmuebles que se adquieran sean inmuebles de calidad, que reúnan las condiciones de habitabilidad, que reúnan las condiciones económicas, financieras, la mejor oferta y también que medioambientalmente esté de acuerdo con el entorno. Hay gustado hace me esperando tranquilo haré con seguridad que la amo otro manera y todo ya ni tranquilizar. La verdad que esto es un logro, un sueño realizado porque nosotros jamás pensábamos que teníamos que llegar a tener estas viviendas. Luchamos mucho, como ves acá hay muchas criaturas, hay gente indigente realmente, tenemos ya la vivienda, no vamos a tener frío en este invierno. Y vamos a guarecernos los niños y los ancianos, porque también tenemos ancianos acá de la tormenta y del frío. Ahora hay teína porque hoy completar en la vivienda, a poco hoy completar, pero ojo y nada adelante. Ahora hay teína ahí la movilizar y mandó a poner vejeja, no sé adelante, a con la de mi tacuera o de cortar la agua propio a mí, o que aquí leve con agua a pama, ahora hace la gobierno. Los lugares donde construimos sí exigimos que exista una comisión vecinal que pueda no tan solo hacer gestiones ante la SAS, sino que prepararse para este momento en que están viviendo ellos, que es la construcción de vivienda. Si hoy día este asentamiento llega a contar con un programa de construcción de vivienda es porque hubo mucho trabajo comunitario también, por una parte. Con la organización que estábamos anteriormente, que era la Alianza Cristiana, estábamos trabajando, pero amando de ellos. Ellos manejaban, ellos formaban las comisiones, cualquier disgusto ellos deformaban otra vez, que ellos lo que hacían era querer meternos en la cabeza que la gente de la Secretaría trabajaba en contra de nosotros. Y para qué negamos muchas veces una convención. Y creíamos, hasta ese día que me fui. Hablé con mucha gente de la Secretaría que a poco me estaban abriendo las puertas y me abrieron también la mente. Hablé yo con mi gente y pedíamos nosotros que por favor no les cuente a la gente de la Alianza porque estamos arriesgando nosotros muchas cosas. Un día se enteraron, un lunes a la noche vinieron a hacer reunión pleno invierno, a decirnos que nosotros, el señor César Peralta y yo le habíamos traicionado nuestro asentamiento supuestamente por irnos a la Secretaría, porque ellos lo que hacían era querer meternos en la cabeza que la gente de la Secretaría trabajaba en contra de nosotros. Yo ya estaba convencida de que ellos nos jugaron mucho, de que nosotros podíamos solos. Entonces hablé con mi comisión y les dije, yo voy a tomar una decisión, pero tengo miedo, que era mi derecho tomar lo que yo estaba exigiendo y que estaba pidiendo también el derecho de 40 familias. Y estamos muy felices, muy satisfechos. La acción social nos permite trabajar independiente como comisión vecinal y eso nos facilitó muchísimo para conseguir rápido porque bastante rápido conseguimos
años de lucha ya tuvimos vivienda nosotros. Con la construcción de 1.570 viviendas, estamos dando espacios donde puedan desarrollarse los niños, cerca de 6.000 niños. Con eso estoy señalando de que sí van a tener dormitorio, van a tener una sala adecuada tanto para la alimentación como para el estudio y un lugar de descanso, como también un lugar donde asearse por el sistema de baño moderno que cuenta estas construcciones de vivienda. El censo, ahí es la que creímos. Anteriormente no creíamos luego, ahora sí creímos ya que tenemos ya las casas. Esta es mi nueva casita, es muy linda, todo el material de primera, es muy segura y estoy muy contenta por todo esto. Por lo menos ya puedo salir tranquila, ya no me va a entrar más agua, no voy a estar corriendo tratando de proteger a mi hijo de alguna tormenta de la lluvia. Otra vida mejor es la por el hogar. Mi tante hoy su copa y potimpa o apa de gu. Tu sei te imba é la hogar mi porque como potillo en cuea o ya jupu. Después que ya pongan que la mitad a la de la escuela de ahí. Ya tuvimos la noticia que sí, las viviendas se iban a hacer acá, que iba a ser con la organización de Calle Escuela. Calle Escuela supo lo que nos pasó a nosotros, nos dieron una mano grandote. Sí, no sé si esto va a ver alguna gente de otras comisiones, de otros asentamientos, ojalá vean. A ellos yo les quiero animar, a ellos les quiero decir que no son esa gente que vienen en auto, ni esa gente que vienen de un techo luego, que se dicen dirigentes los que le van a ayudar, son ellos mismos, porque ellos saben cuando llueve, dónde gotea. Ellos saben cuando su hijo tiene hambre, de dónde tienen que sacar, y si no tienen que saber dónde pedir. Pero que sea del asentamiento, que sea un sin techo de verdad, no que se aproveche ni se haga ganancia del sueño ajeno. Eso es lo que ojalá ellos vean esto y escuchen y de verdad se le quede en la cabeza, que por más difícil que sea, no es imposible, que ahora pueden ver ellos. Paraguay sin exclusiones.